Como cada jueves nos acompaña el licenciado Alberto Baca, un gusto saludarlo, licenciado, para hablarnos de un tema muy importante porque en los últimos días, sobre todo ahora de la transición, hemos escuchado diversos matices de discurso, tanto en lo político como en lo económico, pero ¿cuál es la diferencia y la importancia de ambos, licenciado? Ahora sí que, ¿a cuál le debemos de hacer caso y a cuál no, o cómo lo interpretamos? Es en base a razones. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Bueno, los discursos políticos normalmente tienen como características que van a hacer referencia a cosas del Estado, a cosas de las tareas públicas del gobierno, a causas de una comunidad, a las causas de un pueblo, y tiene que ver siempre con algún tema de poder, ¿no? Pues el poder en el gobierno, el poder en la sociedad, el poder en un gremio. Más o menos esas son las características de un discurso político. El discurso económico obedece ya al orden, o se pasa al orden de los discursos que tienen una connotación científica, ¿no? O puede ser un discurso en materia de biología, ¿no? O en materia de ingeniería. El discurso del orden económico va a circunscribirse a temas de desarrollo económico, de progreso de las sociedades, del bienestar de un pueblo, del bienestar de una comunidad, pero sí va a aportar más conocimientos, tiene como característica que va a aportar más conocimientos, va a aportar a lo mejor elementos de información más exactos, más precisos, ¿no? Y pareciera que hablan de cosas diferentes, ¿no? Porque tienen mayor, bueno, el lenguaje coloquial se conocería como que tienen mayor carnita o mayor sustancia, sobre todo porque puede haber una consecuencia real de facto con el tema del discurso económico. Sí, es correcto, Carolina. Ahora fíjate, salvo tu mejor opinión, los discursos son parte de lo que el pensamiento contemporáneo, por lo menos de los años 50 para acá, lo ha llevado a las democracias modernas, ¿no? Los pensadores que vienen de la escuela de Frankfurt, de segunda generación, concibieron que el discurso podía construir ética en las democracias modernas. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo podemos construir ética con el discurso? Bueno, entonces ellos dicen, si el discurso entabla un diálogo, es decir, que el discurso se vuelva dialógico, donde unos ponen unos argumentos y otros ponen otros, obviamente estamos hablando de discursos que van sobre un mismo tema, ¿no? Sí. Sobre un mismo tema, entonces, esta corriente de pensadores dice, vamos a aspirar con el discurso a una comunidad, a una sociedad política ideal, en la cual vamos a buscar lo que más conviene a la sociedad, desde nuestra historia, desde el contexto que nos está rodeando en ese momento, donde va a prevalecer el discurso que tenga mejores argumentos racionales por encima de los discursos que tengan argumentos que tengan que ver con la fuerza o con la jerarquía. Es decir, preponderar la razón sobre la fuerza política y jerárquica. Ese es el valor ético del discurso en las sociedades democráticas modernas. Y creo que México debe de aspirar a eso, Carolina. O sea, en la realidad está un poco alejado sobre todo este tipo de discursos, tanto lo político como económico, de este origen, pues, o de esta razón. Sí, yo creo que todavía no llegamos ahí, con excepción de algunas comunidades universitarias, de algunos gremios, pero debemos de aspirar a eso. Entonces, la sociedad civil, ustedes los comunicadores, porque es un medio de comunicación, además el discurso, tienen que estar muy pendientes de que este sea lo que distinga el discurso, ¿no? La razón por encima de la fuerza, o por encima inclusive de lo que también hacen algunos, que es manipular las emociones de las masas, ¿no? Y esto lleva implícito darle la apertura para que el interlocutor en el discurso sea alguien que esté que tenga conocimiento del tema, porque si no tiene conocimiento del tema, pues no es un interlocutor calificado. Muy bien, pues le agradezco como siempre, licenciado Alberto Baca, y bueno, pues ahora sí con este importante tema, sobre todo en el contexto de los días que estamos viviendo actuales en una transición política en nuestro país.